Primera de Corintios 14:8 dice así: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y también el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Somos un ministerio donde se predica la sana doctrina, donde se predica la verdad tal cual la extraemos de las sagradas escrituras. Somos un ministerio de acuerdo a Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Somos un ministerio donde se toca la trompeta clara, en forma nítida, porque el apóstol Pablo, en el pasaje que recién citamos, dice claramente que si la trompeta no diere sonido incierto, sonido certero, ¿quién se preparará para la batalla? Ese es el punto en cuestión. Le damos una muy cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Hoy le traemos un menú más de nuestro restaurante espiritualmente hablando. Pongan entre comillas eso. Ya tenemos con el tema de hoy 225 temas, 225 platos sacados justamente de la panadería del cielo. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué hermoso, mis amados. No hay cosa más linda que darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Oh, mis amados, hoy más que nunca necesitamos que oren por nosotros, porque estamos siendo atacados con una maldición que tiene tres vertientes. Escúchame bien, mi estimado, lo que te voy a decir. Estamos siendo atacados de una manera espectacular e impresionante. Por esa razón, queremos suplicarles que oren por nosotros para que muy pronto seamos librados de las garras de los médicos. Porque en mi esposa se está cumpliendo esa cita que está en Consejo sobre Salud, que dice: entregan sus almas a los pastores y sus cuerpos a los médicos. Oh, mis amados, qué terrible maldición. Qué maldición más terrible. Y les decía hace unos momentos que es una maldición que tiene tres vertientes. ¿Y saben por qué les digo que tiene tres vertientes? Porque número uno, dolor físico. Número dos, tortura psicológica. Y número tres, derrumbe económico. Una maldición que tiene tres vertientes. Es impresionante, mis amados, el ataque tremendo que estamos experimentando en carne viva. Por esa razón, les suplicamos que intercedan por nosotros, que el brazo del Señor se mueva en nuestro favor, pero con el propósito de librarnos de estos
terroristas de la salud llamados los famosos galenos. Pongan entre comillas esa palabra. Oh, mis amados, es tremendo. Realmente es impresionante. Pero tenemos que seguir adelante a pesar de los pesares. Ahora, el tema de hoy es un tema precioso. Hoy le hemos preparado para ustedes un menú espectacular. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada de nuestro Dios. Y vamos a transmitir, vamos a poder esparcir por los aires, de tal manera que pero muchas personas se puedan enriquecer espiritualmente hablando. Por esa razón, mis amados, les animo para que tomen apuntes, de tal manera que luego puedan compartir con otras personas, porque ese es el propósito. El salmista en el Salmo 147 dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces a continuación a caer de hinojos, o sea, a doblar rodillas para suplicar la dirección, la tutela, la guía del Dios Espíritu Santo, que es el único representante legítimo, el único representante legal del Señor Jesús en esta tierra. Por lo tanto, vamos a solicitar la dirección y la guía del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Y te queremos pedir que te quedes con nosotros. Ahora estamos a punto de lanzar al aire un tema más de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo nos convenza, que el Espíritu Santo nos impresione, que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Y en forma muy especial también, oh Dios, queremos pedirte que nos libres de las garras de los galenos, porque lo único que estamos consiguiendo es un derrumbe impresionante. Por esa razón, Señor, te pedimos que tengas misericordia y compasión de nosotros y muy pronto dirija las cosas para que podamos librarnos de raíz de esta terrorífica maldición con tres vertientes diferentes. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, fortalécenos, que tu palabra corra, que el mensaje se esparza de tal manera que podamos realmente gozarnos y deleitarnos cada día más y más en ella. Nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos
En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una presentación más de su restaurante espiritual, ministerio, punto, una voz que clama en el desierto. Vamos entonces a mirarle a nuestra pizarra, porque acá tenemos el título. Acá tenemos el título del tema de hoy. Hoy vamos a estudiar un tema crucial, mi estimado. Un tema que la mayoría no solamente nunca escucha, sino que no tiene ni siquiera una remota idea. Por eso es importantísimo, y yo siempre les repito, anoten estos temas para luego compartir con otros. Porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen estos temas, ese día nunca va a llegar. Por lo tanto, les animo para que puedan sacarle el máximo provecho posible y luego compartir con otros. Muy bien, ¿cuál es el título del tema de hoy? El título es el pleroma de Cristo, el pleroma de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca del pleroma de Cristo. Ahora, lo primero que tengo que decirles es lo siguiente. La palabra pleroma es una palabra griega. Es una palabra griega que traducido a nuestro idioma, al español, es la palabra plenitud. Plenitud. Pleroma, de pleroma justamente viene esta palabra plenitud. Ahora, vamos a buscar el pasaje, el texto bíblico que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 16. Juan capítulo 1, versículo 16 es uno de los tantos pasajes que habla justamente del pleroma de Cristo. Vamos a buscar ese pasaje y lo vamos a saborear. Es un pasaje cortito, pero con un profundo y riquísimo mensaje que vamos a extraer de ese pasaje. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Juan capítulo 1, versículo 16. El versículo 16 dice así: porque de su pleroma, ahí está la palabra en griego, pleroma, porque de su pleroma, o sea, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan, ustedes no tienen una vaga idea, por lo menos, de lo rico, pero lo rico que es este versículo. Juan capítulo 1, versículo 16, habla del pleroma de Jesús. Aquí, justamente en el versículo 16, encontramos el pleroma de Cristo, o sea, la plenitud de Jesús. Ahora, surge la pregunta, surge la primera pregunta de la noche. ¿Qué
es esto? ¿Qué significa el pleroma o qué significa la plenitud de Jesús? ¿En qué nos beneficia eso a nosotros? ¿Qué lecciones podemos sacar del pleroma de Jesús? ¿Se dan cuenta, hermanos, que empiezan a brotar muchas preguntas después que leemos el versículo 16? Y todas esas preguntas las vamos a responder a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque son guías de ciegos. No solamente ellos son ciegos, sino son guías de ciegos también. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Pero vamos a hacer una conexión. Vamos a conectar este pasaje con Colosenses. Vamos a ver lo que encontramos en Colosenses capítulo 1, 18 y 19. Y también en el mismo Colosenses, pero en el capítulo 2, versículo primero el 3. Y luego vamos a saltar al 9. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que conectar Juan capítulo 1 con el libro de Colosenses. Colosenses, primero el capítulo 1, versos 18 y 19, y luego pasamos al capítulo 2. Noten lo que dice en el versículo 19. Para agarrar un poco de contexto, vamos a leer también el 18. Noten lo que dice el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Noten, hablando de Jesús en el versículo 18, noten ahora lo que va a decir en el 19. Por cuanto agradó al Padre. Acá bien. Ojo con el detalle que viene ahora, porque es precioso. Es demasiado rico lo que viene ahora. Noten lo que dice el verso 19. Por cuanto agradó al Padre. Subrayen en sus mentes por lo menos esa expresión, agradó al Padre, porque nos va a ser muy útil. Esa expresión, agradó al Padre, nos va a resultar sumamente útil. Noten qué más dice en el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, noten, en Él, en Jesús, habitase toda la pleroma. Ahí está. ¿Qué dice entonces en el versículo 19? Que al Padre le agradó que en Jesús se junte todo el pleroma, toda la plenitud del cielo. ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá! Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ese detalle es clave. No se nos escape ese detalle, porque nos va a servir durante el desarrollo del tema. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, también tenemos Colosenses 2, verso 3. Noten, hermano, qué hermosura, belleza de bellezas, ricura de ricura.
Hermosura de hermosura. Noten lo que dice el verso 3, riquísimo pasaje. Dice, ¿en quién? Ese en quién es en Jesús. En quién están escondidos todos los tesoros. ¿De qué? De la sabiduría y del conocimiento. Ahora, brincamos al versículo 9. Noten el versículo 9, hermanos. Belleza de bellezas, ricura de ricuras, hermosura de hermosura. Noten lo que dice el versículo 9. Porque en Él, o sea, en Jesús otra vez, porque en Él habita corporalmente todo el pleroma. ¿De qué? De la deidad. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten lo que dice. ¡Qué versículos más hermosos! Estos pasajes, noten, Colosenses 1, 18 al 19, capítulo 2, 3 y 9, están en perfecta armonía con este pasaje, este versículo 16 de Juan capítulo 1. Ahora, lo que viene a continuación es preciosísimo, mis amados. Lo que viene a continuación es demasiado, pero demasiado clave. La pregunta que tenemos que formularnos ahora es la siguiente. ¿Con qué propósito? Escuchen bien, porque esta pregunta es bellísima. ¿Con qué propósito? O sea, ¿qué pensamiento tenía Dios el Padre acá en la mente cuando le entregó a Jesús todo el pleroma? O sea, cuando le entregó toda la plenitud. ¿Qué propósito tenía Dios el Padre en su mente? Oh, mis amados, no se imaginan la hermosura que viene a continuación. Es realmente impresionante. Es realmente fantástico. Por esa razón, quiero que noten, deseado de todas las gentes, deseado de todas las gentes, deseado de toda la gente, página 39. Deseado de todas las gentes, página 39, mis amados. Hermosura de hermosura, belleza de belleza, ricura de ricura. La cita que vamos a leer a continuación va a responder la pregunta que recién nos hicimos. ¿Qué propósito tenía Dios el Padre en su mente cuando le entregó a Jesús todo el pleroma para que Él venga a esta tierra? ¿Qué tenía el Padre en su mente? Aquí vamos a ver la respuesta a esta pregunta. Deseado de toda la gente, página 39, mis amados, es una declaración demasiado rica. Dice así: todo el tesoro del cielo. ¿Cómo? ¿Todo el tesoro del cielo? ¿Dónde vimos eso? En uno de los pasajes que recién vimos. Noten, Colosenses 2, verso 3. Colosenses 2, 3. Ahí ya nos encontramos con este detalle. Ahora dice acá: todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar.
¡Qué hermosura, mis amados! ¿Qué es lo que está a disposición del pecador? ¿Qué es lo que está a disposición de la raza humana? Todo el tesoro del cielo. Ahora, ¿en qué consiste ese tesoro? Esa es una linda pregunta, pero lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Sigue diciendo, habiendo reunido las riquezas del universo, ojo con eso, subrayen ese detalle, habiendo reunido, cuando dice habiendo reunido, se está refiriendo a Dios el Padre, habiendo reunido las riquezas del cielo y abierto los recursos. Ojo con lo que va a venir ahora, ojo con este detalle porque es clave. Noten, ¿qué hizo el Padre? El Padre juntó todas las riquezas del cielo y puso delante de la raza humana los recursos de la potencia infinita. Esto tenemos que recalcar. Noten, potencia, ¿de qué clase? Potencia infinita. Potencia infinita. Ojo con este detalle, mis amados, porque aquí en esta expresión tenemos un sinónimo de esto y también tenemos un sinónimo de esto. Quiere decir entonces que ya tenemos dos sinónimos para pleroma. Por un lado, plenitud. Por otro lado, potencia infinita, o también riquezas del universo. Noten, ya tenemos varios sinónimos para pleroma. Ahora, noten, habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, ojo, lo entrega todo en las manos de Cristo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el glorioso nombre de Jesús y también del Padre, porque noten lo que dice. Dice que el Padre le entregó todo el pleroma del cielo a Jesús. Le colocó en sus manos. El Dios eterno, el Padre celestial, reunió, juntó todas las riquezas del universo, la potencia infinita, la plenitud, el pleroma, y le dijo a su Hijo, a Jesús, aquí te entrego todo esto en tus manos. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito el Padre hizo eso? Sigue diciendo, noten, hermanos, y dice, todas estas cosas son para el hombre. ¿Cómo? ¡Qué hermosura, mis amados! Quiere decir entonces que el pleroma de Jesús lo podemos utilizar nosotros. ¡Qué cosa más espectacular! Quiere decir entonces que el pleroma, la plenitud, la potencia infinita, todas las riquezas del universo son para el hombre. ¡Qué espectáculo, mis amados! Ahora, ¿con qué propósito? ¿Qué propósito tenía Dios el Padre en el fondo al darle todo el pleroma a Jesús?
Noten lo que dice. Úsalas. Jesús, ¿qué tenía que hacer con el pleroma? Jesús tenía que usar el pleroma. Jesús tenía que usar esto y esto. Ahora, ¿qué tenía el Padre en mente al usar Jesús el pleroma que él mismo le había colocado en sus manos? Noten cómo termina la declaración. Úsalas para convencerlo. Ojo con eso. Ojo con ese detalle porque es vital, es demasiado precioso. ¿Para convencerlos de qué? Para convencerlos de que no hay mayor amor que el mío en el universo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Cómo nos vamos a vibrar con una cosa tan estupenda como esta? Noten, hermano, qué espectáculo es lo que tenemos acá. Entonces, haciendo un repaso nuevamente, noten lo que tenemos acá. Noten qué cosa más espectacular. Noten, el Padre le entrega a Jesús todo el pleroma del cielo. ¿Con qué propósito? Para que Jesús, usando ese pleroma, nos pueda convencer a nosotros de que no hay mayor amor que el Padre tiene para contigo y para conmigo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más extraordinaria! Ahora, noten cómo termina la cita. Amándome. Noten, dos cosas el Padre tenía en mente. Vamos a anotar porque es clave. Dos cosas tenía el Padre en su mente. Número uno, convencer. Noten, el Padre le entrega todo el pleroma a Jesús para que Jesús nos pueda convencer de que no hay mayor amor en el universo que el Padre tiene en su corazón. Este sería el número uno. Y el número dos sería, amándome, hallará su mayor felicidad. Oh, mis amados, acá está. Felicidad por amor. ¡Qué hermosura! ¡Qué cosa más extraordinaria! Quiere decir entonces que estas son las dos cosas que el Dios del cielo, el Padre Celestial, tenía en mente al entregarle a Jesús todo el pleroma del universo. Dos cosas el Padre Celestial tenía en mente. Número uno, convencernos de que su amor es incomparable. Y número dos, que lo amemos como respuesta de eso. ¿Por qué? Porque solamente allí hay felicidad. ¡Qué hermosura, mis amados, lo que estamos diciendo! ¿Y saben a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Primera de Juan. Noten lo que dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. ¡Qué hermosura este versículo! Noten solamente el 19. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Qué espectáculo!
espectáculo, mis amados. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y también del universo. O sea, ya está entonces, ya respondimos la pregunta que dice qué propósito tenía acá en la mente el Dios del cielo al darnos a Jesús con su pleroma. Ya tenemos la respuesta a esa pregunta. Ahora, ¿cuál es una característica fundamental que debemos tener nosotros para recibir el pleroma de Jesús? Qué linda pregunta, mis amados. Ahora sí, vamos a tratar esta pregunta porque es demasiado clave. ¿Qué característica? ¿Qué característica debemos tener nosotros para que podamos recibir, para que podamos usar el pleroma de Jesús? ¡Qué linda pregunta! Esta es una pregunta demasiado, pero demasiado clave, mis amados. Noten, crucial, pero supremamente crucial lo que viene a continuación. Palabras de vida del Gran Maestro, página 345. Hermosura de hermosuras, ricura de ricuras, belleza de belleza. Noten lo que dice esta cita porque es clave. El pleroma de la divinidad no dice así. Yo lo estoy leyendo en griego. En realidad dice la plenitud divina, que es lo mismo. La plenitud divina fluirá. Ojo con esa palabrita. Qué clave es esa palabra. ¿Qué va a pasar? El pleroma de Jesús va a fluir. Noten, fluirá a través de la gente humano. ¿Cuál es el anhelo de Jesús? ¿Cuál es el intenso anhelo de Jesús? Que su pleroma fluya a través de la gente humano. Pero surge la pregunta, ¿cuál es la característica fundamental que debe tener ese ser humano para que el pleroma de Jesús pueda fluir en la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese joven o de ese anciano? Esta es una pregunta cardinal. Y acá viene. La misma cita que estamos leyendo nos da la característica. Vamos a leer otra vez. La plenitud divina, o sea, el pleroma de Jesús fluirá a través de la gente humano, y acá viene, consagrado. Ojo con ese detalle, mi estimado. 50,000 ojo con ese detalle porque es clave. ¿Cuál es la característica fundamental que el agente humano debe tener? Acá está. Consagrado. Aquí está. Esta es la característica crucial. Sin esta característica es imposible que el pleroma de Jesús pueda fluir en o a través del agente humano.
clave mayúscula, mi estimado. Es demasiado clave lo que estamos diciendo. Esta característica es crucial, pero surge nuevamente la pregunta: ¿qué es consagración? ¿Qué es realmente consagración? ¿Qué es? ¿Qué significa realmente esta palabra en el sentido práctico y en el sentido bíblico también? Noten, Servicio Cristiano, página 291, arroja luz sobre esta declaración preciosa y maravillosa cita. Noten lo que dice. Servicio Cristiano, página 291, dice así: Cristo pide una consagración sin reserva. Ojo con ese detalle, mi estimado. ¿Qué le tenemos que agregar entonces a esta declaración? A esta declaración sí o sí le tenemos que agregar sin reservas. Sin reservas. Oh, mis amados, qué clave que es lo que estamos diciendo. ¿Qué significa entonces consagrado o consagración? Una persona que se entrega a Jesús por completo. Ojo con eso, mucho ojo con ese detalle. Escúchame bien, mi estimado, lo que te voy a decir. Escúchame bien, porque esto tiene peso. Lo que te voy a decir ahora tiene mucho peso. Escúchame bien, mi estimado. Una sola verdad, una sola luz, una sola verdad que tú rechaces de todas las verdades del cielo. Una sola. Noten, no hace falta que estés en rebelión contra varios. No, una sola verdad que tú rechaces, automáticamente el cielo te rechaza. Automáticamente el cielo dice: yo no voy a poder trabajar contigo. Eso es una verdad gigantesca, mis amados. ¿Saben por qué? Porque acá lo dice: consagración es una persona que se entrega sin reservas. Esa es la característica que va a tener todo aquel o toda aquella que por quien pueda fluir el pleroma de Jesús. Alabado sea el glorioso y majestuoso nombre de nuestro Salvador. Oh, mis amados, mucho ojo. No todos van a recibir el pleroma de Jesús. De paso, ahora, este tema tiene mucho que ver con la lluvia tardía. ¿Saben por qué? Porque la lluvia tardía no es otra cosa que el pleroma de Jesús. La lluvia tardía no es otra cosa que el pleroma de Jesús. El pleroma del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Eso es la lluvia tardía. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Sin embargo, nunca, pero nunca ni se escuchan estas clases de
presentaciones, estas clases de temas. Ahora, acabamos de decir que una característica fundamental es esta: consagración. Sin consagración no hay pleroma. ¿Y qué es consagración? Una persona que se entrega sin reservas a Jesús. Sigue diciendo, un servicio indiviso. Ojo con ese detalle. Ese detalle es clave, mi estimado. Ya tenemos entonces acá dos sinónimos diferentes. Noten, dos sinónimos. Vamos a poner acá servicio, servicio indiviso. Noten, indiviso. Quiere decir entonces que esta palabra consagración van de la mano de estos dos sinónimos: sin reservas, una entrega total por completo, pero también un servicio indiviso. Alabado sea el maravilloso pleroma de Jesús. ¡Qué hermoso! Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual millones, pero millones de cristianos nunca van a recibir el pleroma de Jesús? Parte de la respuesta ya tenemos acá, pero aparte de eso, vamos a agregarle una cita espectacular que se encuentra en el libro La edificación del carácter, página 116. Noten lo que la señora White dice, mis amados, es una cita espectacular. Noten cómo dice: cuando leemos acerca de la vida de hombres que han sido eminentes por su piedad. ¡Epa! ¿Qué dice? Quiere decir entonces que hubo hombres y mujeres que llegaron a ser eminentes por su piedad. Ahora, ¿por qué llegaron a eso? ¿Saben por qué? Porque recibieron esto de Jesús. Recibieron su pleroma. Por eso llegaron a ser eminentes por su piedad. Sigue diciendo, a menudo consideramos su experiencia y su conquista como muy fuera de nuestro alcance. ¿Cómo? ¿Cuál es el pensamiento que muchos tienen? ¿Cuál es el pobre? Noten, hermanos, ¿cuál es el pobrísimo, pero pobrísimo pensamientos que muchos tienen? ¿Cuál es? La gente llega a la conclusión y dice, no, yo voy a hacer como fue Elías. Oh, eso es súper difícil. ¿Será que yo alguna vez voy a hacer lo que fue Juan el Bautista? Lo que fueron los reformadores. No, pero eso es una utopía. Eso es imposible. Noten, hermanos, pensar de esa manera automáticamente nos inhabilita para recibir esto. Pensar de esa manera a Satanás le conviene porque sabe que va a salir ganando si tú y yo pensamos de esa manera. Pero noten cómo sigue diciendo, pero este no es el caso. Noten, ¿por qué dice este no es el caso? Porque está esto de por medio. Por eso dice que este no es el caso. Y ahora dice, Cristo nos asegura
que Él está dispuesto a dar su pleroma, o sea, su espíritu. Los profetas y los apóstoles no perfeccionaron caracteres cristianos por milagro. Noten, hermanos, qué extraordinaria declaración. ¿Qué dice? Acá dice que ni los profetas del Antiguo Testamento, nadie, ni uno solo, perfeccionaron caracteres cristianos por milagro. Hermano, no existe tal cosa. Lo único que sí existe es estas tres características que nos habilita para recibir esto. Estos dos recibimos gracias a estos tres que están acá. Eso tenemos que grabarnos en la mente, porque de lo contrario, siempre, pero siempre vamos a ser cristianos mediocres. Siempre, pero siempre vamos a ser cristianos apagados, cristianos completamente derrotados. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna de estas tres características. Y al que no tenga estas características, Jesús no le puede dar su pleroma. Eso tenemos que meternos en la cabeza de una vez y para siempre. ¡Qué tremendo, mis amados! Y noten cómo termina esta última declaración. Ellos utilizaron los medios. Ahí está. ¿Y cuál es uno de esos medios? Estos dos. Ese es uno de los medios. Ellos utilizaron los medios que Dios había colocado a su alcance. Y todos los que desean aplicar el mismo esfuerzo, o sea, todos los que deseen llegar a la altura que ellos llegaron, obtendrán los mismos resultados. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que estamos diciendo! Si pudiéramos entenderlo, qué fantástico sería. Ahora, otro detalle importantísimo. ¿Cuál es una de las hermosas lecciones que aprendemos de este pasaje del versículo 16 de Juan capítulo 1? Noten, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 449, la señora White primero cita Juan 1:16, y luego de citar dicho pasaje, noten lo que dice. Juan conoció al Salvador por experiencia propia. Ojo con ese detalle. Noten, las lecciones de su maestro se grabaron en su alma. Mucho ojo con ese detalle. ¿Qué dice que pasó con Juan y que también tiene que pasar con nosotros? Dice que las lecciones del Salvador en la vida de Juan, en este caso, se grabaron en su alma. Noten, cuando daba testimonio de la gracia del Salvador, su sencillo lenguaje adquiría elocuencia, gracias al amor que invadía todo su ser. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué significa entonces conocerle a Jesús por experiencia propia?
Noten, hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. El Señor Jesús no está físicamente hoy como estaba con Juan. Pero, noten, acá viene algo espectacular. El hecho de que Él no esté físicamente con nosotros no quiere decir que nosotros tampoco, o mejor dicho, que nosotros también podamos obtener una experiencia personal con Jesús. ¿Saben por qué? Porque en el momento en que las lecciones del Salvador se graban en tu corazón, en ese momento tú estás adquiriendo la misma, pero la misma experiencia que adquirió Juan. Eso es fundamental, mi estimado. Por eso es que el Espíritu Santo está tan preocupado en grabar las verdades del reino en tu mente y en todo tu ser. Ese es un detalle hermoso. Ahora, ¿cuál es otra característica que debemos tener si queremos que el versículo 16 de Juan 1 se cumpla en nosotros? Noten que aquí ya hemos mencionado una de ellas y hemos puesto dos sinónimos de la misma abajo. Pero ahora vamos a otra característica que sí o sí debemos conseguirla para que fluya el pleroma de Jesús sobre el agente humano, a fin de conocerle. Página 278. Hermosura de hermosura lo que viene a continuación. Noten lo que dice. Primero cita otra vez este pasaje y luego de citar dice lo siguiente. Recibís gracia. Ahí vamos a parar un momentito. Noten, recibís gracia. ¿Qué significa recibir gracia? Te voy a explicar con la misma Biblia qué significa recibir gracia. Vamos a Colosenses. Noten, busquen conmigo Colosenses. Colosenses capítulo 2. Noten, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Aquí este pasaje va a arrojar luz sobre la pregunta que recién nos hicimos. ¿Qué significa recibir gracia? Noten lo que dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis, noten qué palabrita viene ahí, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él. Ojo con este pasaje. Noten, versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Ahora, ¿qué significa entonces recibir gracia? Recibir gracia significa cuando yo doy los primeros pasos en la vida cristiana. Eso significa recibir gracia. Y ahora noten lo que dice. Desarrolláis gracia. Ahora, esa expresión desarrolláis gracia es lo mismo que aparece en el versículo 6, donde dice andad en él. Ese andad en él es lo mismo que lo que dice acá, desarrolláis gracia. Y ahora viene. Y al manifestar la gracia en vuestras palabras, espíritu y acciones, Dios derrama sobre vosotros una abundante pleroma
Noten, hermanos, qué hermosura. ¿Qué dice que sucede? Noten acá en el versículo, leamos otra vez el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Hasta ahí ese pedazo es recibir gracia en los primeros pasos de la vida cristiana, pero después viene desarrollar esa gracia. Por eso al final del versículo 6 dice, andad en él. Y en el versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Entonces, dice acá que si nosotros actuamos de esa manera, Dios, ¿qué va a hacer? Dios por su lado, por su parte, va a derramar sobre nosotros una abundante medida de su pleroma. Noten, y ahora viene un detalle que es crucial. En la medida en que os sometéis. Ahí está. Ahí tenemos que parar. Noten, hermano, qué palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave acá? Someter. Oh, mis amados, aquí tenemos otra condición crucial y trascendental como la anterior. Tenemos que someternos a lo que Dios dice. Esa es otra característica fundamental para que el pleroma de Jesús pueda fluir por el agente humano. De lo contrario, es imposible. Tenemos que someternos aún así, dice Jehová. Tenemos que someternos a lo que Dios dice. Te guste o no te guste, te caiga bien o no te caiga bien, tenemos que someternos aún así, dice Jehová. De lo contrario, es imposible que recibas el pleroma del cielo. Qué tremendo, mis amados, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. En la medida en que os sometéis a la obra del Espíritu Santo, se os concede gracia celestial, que es lo mismo que el pleroma de Jesús. Ahora, ¿para qué sirve el pleroma del Espíritu Santo? ¡Qué linda pregunta! Recibiréis poder, página 15. Hermosura de hermosura lo que viene a continuación. Noten, el pecado puede ser resistido y vencido únicamente. ¿Cuántas formas hay de vencer el pecado? Acá dice, hay una sola forma. ¿Y cuál es esa única sola forma? Acá está. El pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad. Noten ahora que no vendrá con una energía modificada, sino con el pleroma del cielo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué trae el Espíritu Santo cuando viene a tu vida y a mi vida? Trae el pleroma. ¿Y para qué es el pleroma? Para vencer el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué cosa más espectacular!
espectacular. Por eso es que le estoy diciendo de que este tema tiene mucho, pero mucho que ver, arroja mucha luz sobre la lluvia tardía, sobre el fuerte pregón, sobre todos los beneficios que los hijos de Dios van a recibir cuando se desaten los acontecimientos finales y entremos en la recta final. ¡Qué tremendo! Noten, ¿qué otro propósito se puede lograr con el pleroma del Espíritu Santo? Noten, recibiréis poder, página 48. Mientras se sometían, acá está, otra vez, mientras se sometían con humildad, noten, a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían más pleroma de lo alto y eran amoldados a la semejanza divina. ¡Qué hermosura, mis amados! Quiere decir entonces que es imposible, es completamente imposible que lleguemos a ser semejantes a Jesús si no hay esto. Porque si no hay esto, tampoco va a haber esto. Que se te grabe con letras de fuego, mi estimado, lo que te estoy diciendo. Es imposible. Es imposible que haya lluvia tardía y es imposible que haya semejanza o llegar a moldarnos a la semejanza divina si no hay esto. Esta característica no puede faltar en todo aquel o toda aquella que quiera recibir tanto la lluvia tardía como la semejanza divina. Alabado sea el estupendo y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, qué tremenda invitación nos hace el Señor para que el pleroma de Jesús sea una realidad y un gozo en tu vida. No, noten lo que dice. Nuestra elevada vocación, la matutina, página 193, dice así. Él nos invita a realizar una entrega sin reserva. Eso ya vimos. Esa es una de las características juntamente con esta. Noten. La invitación que Jesús te hace a ti y a mí y nos hace a todos por igual es de una entrega sin reserva, de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Gozaremos del pleroma de Jesús únicamente cuando le entreguemos todo a Jesús. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que si no hay una entrega total, si no nos sometemos a Jesús, nunca, pero nunca vamos a poder disfrutar del pleroma del Señor. Ahora, ¿de qué se tiene que vaciar el corazón para que recibamos el pleroma de Cristo? Alza tus ojos, página 331. Cuando el corazón se vacíe del egoísmo, dicho vacío será llenado con el pleroma de Jesús. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué dice?
O sea, cuando Gálatas 2:20 sea una realidad en nuestras vidas, ese vacío será llenado con el pleroma de Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que tiene que vaciarse el corazón de todo tipo de egoísmo, dice claramente la declaración inspirada. Ahora, qué hermosa conexión hay con Efesios 3:19 y Juan 1:16. Vamos a buscar ese pasaje. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 19. Noten qué hermosa conexión aparece acá. En el versículo 19 de Efesios 3 también se nos habla del pleroma de Jesús. Noten lo que dice. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y ahora bien, para que seáis llenos de todo el pleroma de Dios. ¡Qué hermoso, mis amados! Quiere decir entonces que debemos tener nuestro corazón ardiendo con el amor de Cristo para que realmente el pleroma de Jesús pueda fluir sobre el agente humano. Ahora, ¿qué significa no podemos jugar a dos aguas? Esta es una pregunta importante. ¿Saben por qué? Porque es imposible recibir el pleroma de Jesús si jugamos a dos aguas. Jesús fue claro en el Sermón del Monte. Ninguno puede servir a dos señores. Y cuando Elías predicó en el Carmelo, dijo que debemos dejar de claudicar entre dos pensamientos. Ahora, noten esta declaración inspirada, lo que dice. En los lugares celestiales, página 157. ¡Qué espectáculo esta declaración! No podemos retener nuestro propio yo y ser llenados del pleroma de Jesús. Ahí está, mi estimado. Es completamente imposible. Es 100% imposible jugar a dos aguas y al mismo tiempo recibir el pleroma de Jesús. Ahora, terminamos con Romanos 8:37. Hermosura de hermosura lo que dice este pasaje. Noten, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿por qué somos más que vencedores por medio de Jesús? Porque Jesús trajo del cielo el pleroma. Por eso somos más que vencedores. Alabado sea
el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Créanme que me gocé y mucho compartiendo con ustedes este preciosísimo y riquísimo tema sobre el pleroma de Jesús. Ojalá que podamos ser partícipes, que podamos participar del pleroma de Cristo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos alcanzar los requisitos, para que podamos tener los requisitos, las condiciones que el cielo mismo ha estipulado para que tú y yo seamos fieles candidatos a recibir el pleroma del cielo. Vamos a doblar rodillas para terminar y al mismo tiempo vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias, oh Dios, por la dicha que me diste de poder no solamente predicar este tema, sino también poder compartir con tantas personas que necesitan entender un tema tan precioso como este, ya que de esto depende nuestra salvación eterna. Oh Señor, acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos, que podamos realmente entender que sin consagración, sin un servicio indiviso, sin una entrega incondicional a ti, si no nos sometemos a lo que tú dices, va a ser completamente imposible que el pleroma del cielo pueda fluir a través de nosotros. Por eso, oh Dios, te pedimos que nos asistas, que puedas obrar en nosotros, que podamos realmente aprender lo que significa someternos por completo a lo que tú dices sin poner condiciones, de tal manera que podamos realmente ser excelentes candidatos para que el pleroma de Jesús pueda fluir en nuestras vidas. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.